Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de qué parte del mundo nos ves. Heritage Baptist Church te abre los brazos y te dice bienvenido a nuestro servicio. Esperamos que sea nuestro último servicio online, en el sentido de que esperamos, Dios mediante, abrir los cultos el día domingo 7. Hoy estamos domingo 31 de mayo y el domingo 7 se espera que reuniendo todas las condiciones de salubridad que requiere el Estado, todos podamos estar aquí adorando al Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder entrar a tu corazón. Esperamos que te deleites. Hoy el servicio bastante corto en cuanto a la música. Cristian y yo hemos estado trabajando durante bastante tiempo en estos últimos días en ver los asuntos necesarios para que haya una buena retransmisión a partir del siguiente domingo 7. Déjame orar para comenzar el servicio. Padre Celestial, te agradecemos por este bonito tiempo que nos das para compartir con los hermanos y hermanas de todo el mundo, especialmente, Señor, los que vivimos acá en este pequeño pero gran pueblo de Quincy. Gracias por tu amor y gracias por tu cuidado. Bendícenos con la música y bendícenos también con el mensaje de tu palabra. Oramos a ti y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
falta Seguimos con nuestra secuencia de los ingredientes para la felicidad. Y esta vez con Mateo capítulo 5, versículo 9, donde dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando estaba estudiando este verso, les voy a confesar que me dio un poco de dolor de cabeza, porque necesitaba saber la manera exacta, cómo lo puedo explicar de la manera más sencilla para que usted pueda entender. Hay muchas cosas que posiblemente uno no entiende, como por ejemplo, cuando encontramos este versículo de Mateo 5:9, donde dice bienaventurados los pacificadores, inmediatamente vemos el capítulo 5 también, versículo 10, donde dice bienaventurados los que son perseguidos por la justicia. O sea, por un lado se convierte en algo antagónico, algo aparentemente contradictorio, ¿verdad? ¿No? ¿Y por qué? Porque el Señor Jesús está presentando una postura, dice bienaventurados los pacificadores, ¿no? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y por otro lado dice bienaventurados los que son perseguidos, ¿no? Por un lado la paz y por otro lado la violencia. Ok, ¿qué tiene que ver todo esto? Vamos a tratar de explicar en esta tarde, en esta noche, este versículo. San Juan capítulo 16, versículos 33 dice: les he dicho estas cosas para que en mí puedan tener paz, pero en este mundo tendréis aflicciones. ¿Ok? Ahora, aquí justamente hay una unidad. ¿Ok? Hay una unidad. Dice, en mí pueden tener paz, pero en el mundo en el que ustedes habitan, ustedes que me tienen a mí en el interior, ustedes van a tener dificultades en el exterior. Entonces acá vemos dos cosas interesantes: lo interno del discípulo y lo externo a lo que se enfrenta el discípulo del Señor Jesús. Recuerde que las bienaventuranzas de alguna manera son un punto de entrenamiento que el Señor Jesús tiene para aquellos que dicen ser sus discípulos, ¿no? Entonces, ¿qué significa la bendición para los pacificadores? Por eso, bienaventurados los pacificadores. ¿Qué significa? Ok, déjeme tratar esto de una manera. Usted sabe acerca de la ONU, ¿verdad? Organización de las Naciones Unidas. En el año 1947, la ONU, ¿no? Que reúne a un sinnúmero de países que están interesados en la paz, estaba pensando, ellos estaban decidiendo qué era lo mejor para tener la paz en el mundo. Ahora, sin embargo, en 1956, ellos crearon una fuerza élite de paz, militares, pero militares que al fin no utilizaban la fuerza, no utilizaban las armas. ¿Por qué? Parte del lema de esos militares era: no me dispares porque no tengo nada con qué dispararte. Soy un soldado que mantiene la paz. Y así fue como se originó la historia de los cascos azules. Muchos soldados de su país, de México, de Perú, generalmente son naciones que no están enredadas en conflictos mundiales o internacionales.
fueron llamados para esta noble tarea de ir a los lugares que estaban en conflicto para interceder, para hacer la paz en medio de ellos. La Sociedad de Derecho Internacional de Londres publicó una investigación acerca de las guerras por más de 3.600 años. Ellos dicen que han registrado un aproximado de 14.351 guerras documentadas, ¿ok? Quiere decir que hay registro de ello, ¿verdad? Entonces, y durante todo este tiempo han muerto aproximadamente 3.640 millones de personas, generalmente soldados en su mayoría, ¿ok? Entonces, ¿se imagina? ¿No? Ahora, en los 3 últimos siglos en el mundo, ¿no?, han habido aproximadamente 286 guerras solamente contabilizadas en Europa, ¿no? Ahora, sin contar las guerras que hemos tenido en Latinoamérica, ¿ok? Por decir así, la guerra del Pacífico, la guerra por el salitre con Chile, la guerra colombo-peruana, ¿no es cierto? La guerra de la Triple Alianza, ¿no es cierto? Bolivia, Perú, ¿no? Argentina, y después la guerra del Cenepa, que también se conoce como una guerra que fue en el Perú. Entonces, en un sentido, esta es la historia de las guerras, esta es la historia que muchos de nosotros recordamos tristemente. Ahora, esta paz ha sido una paz complicada desde el mismo nacimiento de Jesús. Cuando usted lee el libro de Lucas en el Nuevo Testamento, encontramos de que los ángeles están cantando en el cielo, Hosana, porque ha nacido el rey. Y los pastorcillos dice que estaban allí y miraban y escuchaban, ¿no?, los cánticos celestiales. De pronto, usted sabe la historia, cuando Herodes se enteró que el rey había nacido y mandó matar a todos los niños menores de 2 años, ¿no?, con la intención de matar al Señor Jesús, al rey. Ahora, yo me imagino que esos pastores que de pronto habían escuchado paz a los hombres de buena voluntad, estaban tan contentos en ese momento de que estos hombres de buena voluntad escuchen del propio Dios, ¿no?, este lema, paz a los hombres de buena voluntad, cuando de pronto sus propios hijos eran muertos. Muchos de esos pastores seguramente tuvieron sus propios hijos que eran muertos por causa del Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús también da palabras que aparentemente para muchas personas son palabras contradictorias. Ahora, ¿por qué diríamos esto, no? Y vamos a ver por qué. Por ejemplo, San Juan capítulo 14, uno de los versículos nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y luego él califica estas palabras, dice: yo no las doy como el mundo las da. ¿Ok? Entonces, otra vez, es posible que ustedes no entiendan esta paz que yo les doy, pero el mundo seguramente no lo va a entender. Más adelante en Mateo capítulo 10, versículos 34, encontramos otra palabra bastante discutida del Señor Jesús, cuando dice: no creas que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada, dice el Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús era un hombre de paz. Cuando entra a Jerusalén, entró montado en un pollino, hijo de asna. Y para todas las personas es importante entender que cuando una persona montaba en un pollino, en un sentido, estaba trayendo la paz. Si se montaba en un caballo, estaba trayendo la guerra. Pero aquí el Señor Jesús dice: no creas que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino espada. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, ¿no? Es más, aquí nos da a entender que los enemigos del hombre son las personas que están en su propia casa, ¿verdad? Ahora, estoy seguro que tú sabes esto. Algunos de ustedes que han conocido a Jesucristo ya como su Salvador personal, de pronto pensaron que las cosas les iba a ir
fenomenal en la casa. Fueron, le dijeron a sus padres que habían tomado esta decisión y sus padres le dijeron que te has convertido en un evangelista. A mí me lo dijeron. O la esposa que le dijo al esposo, estoy yendo a la iglesia, y el esposo le dijo, ¿y para qué vas a ese sitio? Y de pronto el Señor Jesucristo fue el catalizador de un mal momento, porque las personas dentro de la casa no están de acuerdo con nuestra fe. Lo mismo sucedió en los primeros días de la iglesia, cuando vemos al Señor Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Y fue una muerte brutal, fue una muerte cruel a un hombre que no había hecho nada, nunca levantó una espada contra nadie. Un hombre que hizo el bien, un hombre que sanó, un hombre que liberó a las personas del demonio, se puede decir. Entonces, y de allí nomás consideramos y vemos la historia de la iglesia, que también fue una historia bastante cruel, en donde la gente, los cristianos en ese momento eran tomados prisioneros, porque pues el gobierno romano tenía miedo de ellos y se les untaba aceite. Y una vez que se les untaba aceite, se le envolvía en pieles de animales y estos eran arrojados a los leones. Y cuando se les untaba aceite, como hizo Nerón para iluminar sus jardines, los puso en postes y los encendió. ¿Para qué? Para que iluminen sus jardines en Roma, ¿verdad? Qué terribles hechos. Sin embargo, esta bienaventuranza dice, benditos sean los pacificadores. Entonces, ¿cómo entendemos estas palabras, verdad? Cuando vemos las horribles realidades de la historia de la vida y las horribles realidades hoy. Estoy seguro que usted en la televisión está conociendo acerca de los hechos en Minneapolis. Estoy seguro que usted está mirando cómo una persona fue muerta allí, vamos a decir, se le asfixió, ¿no? Aunque ahora los comentarios dicen otra cosa. Y estamos viendo cómo las revueltas de la gente que está protestando por eso aquí en los Estados Unidos. Estamos viendo que líderes como el presidente y otras personas están hablando de lo que está ocurriendo. ¿Ok? Entonces, quiero hablar de dos cosas importantes hoy. ¿Ok? Dos cosas que nos van a ayudar a entender un poquito esto. Primero, ¿por qué es que la paz parece una cosa traída de otro planeta, parece una cosa traída de otro mundo? Y segundo, quiero ver qué es la paz, así de manera tan sencilla. Entonces, necesito que usted entienda que necesitamos ser conscientes que la tarea de un pacificador es la tarea de una persona proactiva. Es decir, una persona que es dinámica en la extensión de la palabra. Un pacificador es uno que hace la paz. Un pacificador es alguien que influye en hacer la paz. Entonces, el primer punto para nosotros viene a ser cuál es el problema. ¿Ok? ¿No? ¿Por qué parece que esta paz es una paz que no es real? Y tenemos que entender algunas cosas importantes. Hace algunos años estuve en Michigan. Me invitaron a compartir en una escuela. Estuve más o menos por una semana y media, ayudándoles un poquito en el español a los estudiantes. Pero era una cosa que por lo menos en mi país no se acostumbra. Cuando nosotros éramos chicos en la escuela, y algunos de ustedes que me están escuchando recordarán, entraba el maestro y los alumnos se paraban. Se levantaba la mano para pedir permiso para hablar. Nadie podía ir al baño a menos que sea la hora del recreo. Y los alumnos tenían que prestar atención. En esta escuela secundaria, eran los días en donde se había prohibido el uso de la palabra de Dios en las escuelas. Es decir, se tenían que borrar los versículos que habían en las escuelas. Era un momento bastante difícil. Entonces me pidieron que llegue a una clase y bueno, fui a ayudar en la clase, pero me paré adelante. Cuando me paré adelante,
me di cuenta que los chicos estaban allí, pareciera que había una mosca delante de ellos, nada más. Ni siquiera se daban cuenta que estaba, o por lo menos se daban cuenta, pero pasaba, no les importaba, creo. Estaban tomando su café, estaban hablando hasta que me dijeron que hable y yo quería hablarles algo del español, porque esa era la clase para esto. Hasta que me di cuenta que estas personas no me iban a hacer caso. Así que lo que hice fue quitarme el saco. Cuando me quité el saco, obviamente las personas miraron inmediatamente la falta de mi brazo. Entonces algunos se quedaron sorprendidos y como que se sentaron a esperar qué iba a decir yo. Estaban atentos a la telenovela, ¿verdad? Entonces les hice una pregunta, ¿ok? Quiero que me digan qué cosa es lo que ustedes creen en este momento que está mal en el mundo. Y bueno, honestamente no me dijeron nada, ¿no? Comenzaron a decir cosas que eran sin sentido, ¿verdad? Entonces, por allí decían los profesores, otros decían la escuela, Ok, entonces yo les pregunté, bueno, ustedes no me han dicho que los gatos no están mal en el mundo, no me han dicho que las cucarachas están mal en el mundo, ¿no? No me han dicho que los ratones o las ratas están mal en el mundo. Entonces otra vez, ¿qué cosa es lo que está mal en el mundo? Entonces alguna persona, uno de los chicos se empieza a interesar y me dice, ¿sabe? Yo creo que la gente está mal en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente es codiciosa, dijo uno. No, codiciar, o sea, la gente desea todo, quiere todo para ellos solos. Una señorita dijo, la gente es orgullosa. ¿Y por qué? Porque cuando tienen algo cree que son más que uno, dijo. Otro dijo, la gente es egoísta, dijo un muchacho. ¿Y por qué? Porque nunca quieren prestar aquella cosa que han obtenido, han comprado recién. Y otra joven dijo, la gente es celosa. ¿Por qué? Porque pues tiene cuidado de sus relaciones y a veces eso hace mucho daño porque pues no todos queremos meternos en toda una relación. Entonces, otra vez seguí investigando, seguí preguntando, digo, ¿y en dónde hay eso? Alguien me dijo, aquí en la escuela tenemos muchas personas que son codiciosos, orgullosos, egoístas, celosos, etc. Y por ahí una persona me dijo, ¿sabe? En mi casa también hay celos, porque mi hermana tiene celos de mí porque mi papá me compra algunas cosas que ella no le compra. Y me dijo, es porque es que ella no se porta bien y yo sí. Entonces yo creo que es mi hermana. Entonces yo asumí, ok, ¿ustedes creen que en la escuela hay todos estos factores? Me dijeron sí. ¿Ustedes creen que en la familia hay estos factores? Me dijeron sí. Entonces les pregunté, ¿y qué hay de ti? Entonces alguien se rió y apuntó señalando a una chica, dijo, ¿tú eres celosa? Y la chica se ríe y dice, yo no soy celosa. Y por allí otro chico dijo, sí, tú eres egoísta, señalando a otro muchacho. Y ese muchacho otra vez se rió un poco, que se molestó, se amargó. Dijo, sí, pero tú eres orgulloso, ¿no? Y comenzaron a acusarse entre sí. Ahora, otra vez, mi intención no era crear un problema, pero ya estábamos inmersos en una pequeña conversación en donde estaban interesados. Entonces dije, un ratito, dije, vamos, esperen un ratito, ¿no? Mi pregunta era, ¿qué cosa creen ustedes que está pasando en el mundo mal? Entonces algunos dijeron, los políticos están mal, la gente está mal, los gobernantes están mal en el mundo. Entonces yo les dije, ¿no te parece que lo que está mal en el mundo eres tú? Y me quedan mirando. Digo, y yo también, ¿no? Lo que está mal en el mundo soy yo o tú, es decir, la persona por sí misma. El asunto es cómo resolvemos estas dificultades en el mundo, ¿no? Entonces, alguien me dijo, ¿y tú qué crees que debemos hacer para comenzar a resolver los problemas del mundo? Entonces, alguien dijo por ahí, me gustaría ser presidente de la República. Y yo le digo, qué bueno, qué buen anhelo, ¿verdad? Alguien dijo, me gustaría ser representante del Estado. Me pareció maravilloso. Pero si necesitamos resolver los problemas del mundo, y habíamos dicho que parte del problema está en mí, entonces tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos, a empezar a resolver el problema del yo.
Santiago capítulo 4, versículo 1 dice, ¿qué causa las peleas y las riñas entre ustedes? Estas riñas y peleas provienen de sus malos deseos que luchan dentro de cada uno. ¿Qué quiere decir? Que dentro de mi corazón, el mensaje pasado estuvimos hablando acerca del corazón, ¿no? Y no voy a repetir todo lo que dijimos en el mensaje pasado, pero ciertamente es el factor que encierra todas nuestras emociones, todas nuestras voluntades, todas nuestras decisiones, ¿no es cierto? Entonces, allí está lo malo, ¿ok? Entonces, y por donde sea, tú tienes que aprender a interpretar el mundo teológicamente, es decir, desde el punto de vista de Dios. Y tenemos que aprender a interpretar el mundo teológicamente porque la Biblia es el único libro, que es la palabra de Dios, que nos da el diagnóstico correcto para que nosotros podamos obtener el remedio correcto para solucionar el problema del corazón humano. ¿Ok? Entonces, y por ahí encontramos alguna cosa, que el corazón humano es un corazón caído, es un corazón corrupto, es un corazón que necesita ser reparado. Ese es el diagnóstico, ¿verdad?, del propio Señor Jesucristo. Y quiero que me entiendas que cuando el Señor Jesucristo está tratando con las personas, nunca está específicamente hablando de, vamos a decir, las causas de los problemas, ¿ok? Nunca está hablando de esas cosas que de pronto a nosotros nos dicen, ok, voy a tratar de solucionar esto. El Señor Jesús está hablando de otra cosa completamente diferente. Mateo capítulo 7, versículo 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora, ese fue el diagnóstico que hizo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Ahora, quiero que usted entienda que el Sermón del Monte recién está comenzando. Nosotros ya vamos a terminar esta serie de mensajes de introducción al Sermón del Monte, pero realmente el Sermón del Monte abarca el capítulo 5, 6, 7 del libro de Mateo. Es bastante ancho. Entonces, el Señor Jesucristo se refiere a que muchos de nosotros pensamos que somos buenos. Muchos de nosotros creemos que somos buenos y que básicamente hay un gran porcentaje de personas que son malvados. Este es el entendimiento común de todas las personas, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo dice algo completamente contrario. El Señor Jesucristo dice que el hombre es básicamente malo, ¿verdad? Entonces, y que en medio de esa maldad aún nosotros podemos hacer el bien. Entonces, muchos de nosotros no vamos a estar de acuerdo con Jesús, porque no nos gusta que alguien nos diga que somos malos y que de vez en cuando hacemos el bien. Pero mírese, esta es la historia de los jóvenes con quienes estaba hablando y es la historia del mundo. ¿Sabes? En el principio del siglo XX, cuando comenzaba el siglo XX nomás, ¿no?, la humanidad declaró que había alcanzado la mayoría de edad. Eso era parte de los titulares en los periódicos en ese momento. Esa fue la expresión usada en el siglo XX. El hombre ha llegado a su mayoría de edad. Ahora, ¿por qué? Porque en el siglo XX el hombre decía, hemos aceptado, estamos viviendo en medio de la revolución industrial. ¿Ok? Después tenemos un tremendo avance en la medicina y en la ciencia y en la tecnología, ¿no? Entonces estamos colonizando más naciones. ¿Entiendes lo que quiere decir colonizando? ¿Okay? Están invadiendo más naciones. Eso es lo que se pensaba, naciones subdesarrolladas. ¿Okay? Ahora, algunas personas pensaban que esto es bueno. Entonces, por eso ellos decían, hemos llegado a la mayoría de edad. En Gran Bretaña, en Inglaterra, alguien dijo que necesitamos una gran guerra para deshacer todas las guerras que hay en el mundo. Y así fue como se interpretó la Primera Guerra Mundial. Para muchas personas era importante que esta Primera Guerra Mundial sea la gran guerra para que se deshaga todas las guerras en el mundo. Sin embargo, ¿sabes qué pasó en el siglo XX?
El siglo XX fue el siglo más cruel de toda la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vimos, por ejemplo, nacer un nazismo que mató cientos de miles de personas, millones de personas, ¿verdad? Vemos nacer un comunismo y por aquí se quiso penetrar este momento de la Guerra Fría acá en los Estados Unidos, ¿ok? Stalin, Mao Zedong y otros líderes en el mundo quisieron implantar sus ideas. Quisieron que el mundo conozca y entienda que sus ideas eran las mejores, ¿verdad? Ahora, ya en el siglo XXI, uno de los males mayores que nos aqueja es el terrorismo. También es una guerra. Un terrorismo en el cual nosotros no sabemos qué va a suceder. No sabemos si alguien va a atentar contra el lugar de donde estamos, o una nación, o una bomba, o algo va a suceder, porque la paz del mundo peligra. Y alguien dijo, solamente es necesario un botón para que este mundo se destruya por completo, ¿no? Ahora, hace algunos años yo tenía la oportunidad de trabajar en radio. Algunos que me conocen en el Perú saben que lo hice por bastante tiempo. Y allí nosotros enviábamos lecciones a la cárcel. En medio de enviar estas lecciones, una vez recibí una carta de una persona, el cual se presentó conmigo y me dijo, pastor, soy fulano de tal, soy una buena persona. Eso fue lo que me dijo. Después de esa carta se esperó más o menos 2 semanas y comenzaron a llegar cada semana la misma carta de la misma persona que escuchaba los programas de radio, que leía los devocionales que nosotros mandábamos a la cárcel, y me ponía otra vez, Pastor Juan Carlos, yo sé que soy una buena persona. Ahora, como era tan insistente su carta, yo decidí averiguar un poquito más acerca de quién me escribía. Y por supuesto, era una persona que iba a salir como en 40 años. ¿Y por qué? Porque esta persona estaba preso por asesinar a su esposa. Pero él decía, soy una buena persona. Es lo que le digo, que muchos piensan que son buenas personas, pero realmente por algo está 40 años en la cárcel. Después de eso, tuve la oportunidad de conocer a una familia muy especial, una familia que tenía a sus hijos, entre comillas, no digo pequeños, 12, 13 años, 14, ya como que uno está mirando que estos chicos van a ser buenos, y el mayor de ellos me cayó en mucha gracia. Entonces le digo, bueno, ya cuando termines la escuela, te invito a que vengas al seminario para que estudies un año de teología y Dios te pueda guiar a hacer lo mejor. Y me dijo, oh sí, pastor, a mí me encanta la idea de ser un misionero tal vez, o un maestro de la escuela dominical, no sé qué más decirle. Ok, entonces, ¿qué pasó? Pasó de que pasaron los años y este chico nunca se apareció. A lo largo de unos 10 años me enteré y descubrí que este muchacho estaba en la cárcel. Y estaba en la cárcel en un lugar en donde iba a ser muerto. O sea, no estaba en el Perú, estaba creo que en Indonesia, en donde es penado el tráfico de drogas. Pero él estaba allí por matar a 2 personas y atentar contra un tercero y tener tráfico de drogas. Ahora, les confieso que me dolió mucho. Leí un artículo acerca de él en el periódico, en el Perú se hablaba un poco de él, en donde dice, los que me conocen saben que tengo un corazón bueno, que lo que hice fue una locura, estaba fuera de sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Este muchacho, a pesar que estaba ya listo para ser muerto, porque finalmente lo mataron, o sea, fue condenado ahí los ahorcan, los decapitan. Entonces, su corazón está lleno de gusanos, todavía no entendía, ¿verdad? Entonces, ahora, Jesús habla sobre la paz. En la actualidad se está haciendo muchos esfuerzos para que haya paz. La ONU y tantos otros líderes mundiales hacen tremendos esfuerzos para disminuir las tensiones en el mundo entero, ¿verdad?
Entonces ellos están sentados en las mesas y el mundo de vez en cuando se levanta y aplaude las intenciones de crear planes para el desarme nuclear, y el mundo aplaude, mientras que el Señor Jesucristo dice que el problema verdadero es el corazón del hombre. Pero no, la gente no quiere entender eso, que el problema verdadero es el corazón del hombre, el problema por el cual el mundo se desangra. Ahora, en este segundo punto quiero tratar entonces qué cosa es la paz. Y pues quiero decirles que la paz es el problema. ¿Y por qué? Porque hemos dicho que el Señor Jesús en San Juan 16:33 dice: para que en mí tengáis paz, aunque en el mundo tengas aflicciones. ¿Ok? Entonces Jesús está hablando acerca de la paz que nosotros tenemos en Él. Y para eso quiero decirles que hay dos tipos de paz. Dos tipos de paz que se dirigen a la necesidad interior de cada uno de nosotros. La primera es, por ejemplo, la Biblia nos habla acerca de la paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice: por lo tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, usted ha escuchado muchas veces este versículo, pero déjeme decirle que es exactamente allí en donde se encuentra el conflicto de cada uno de nosotros. Si no nos reconciliamos con Dios, no estamos sincronizados con Dios y no estamos viviendo en dependencia a Dios, entonces nuestra vida no tiene sentido, ¿verdad? Porque nosotros fuimos creados para conocer a Dios, para vivir bajo el amparo de la luz de Dios y adquirir su conocimiento, ¿verdad? Entonces, si no hacemos eso, nosotros somos solamente una masa solitaria de átomos, ¿me entiende usted?, que se unen a través de algunos hechos de la causalidad, ¿no es cierto? ¿No? Y de pronto que te da algo que se llama vida y autoconciencia, ¿no? Y para que sepas que existes, pero no sabes que existes, ¿verdad? Ahora, otra vez, átomos, ya he entrado a un punto un poco delicado para muchos de nosotros. Déjame explicarlo. A mí me gusta mucho mirar las estrellas. Siempre de pequeño he querido tener un telescopio. Las veces que he podido ir a un observatorio, he visto un observatorio. Y es interesante porque cuando miras las estrellas, tú no puedes contarlas. Pero dice que los cientos de miles de millones de estrellas de ahí representan a las miles de cientos de constelaciones que hay en todo el universo. Y por eso nosotros tenemos nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, que según los eruditos tienen más de 100.000 millones de años luz de diámetro. ¿Ok? Ahora, cuando descubrí esto que me dijeron que los eruditos habían mirado, los astrónomos, me puse a pensar: ¿y qué soy yo? ¿Quién soy yo? Seguramente tú también te has puesto a pensar así. ¿Quién soy yo en medio de todo este universo que ni siquiera puedo describir con palabras, ¿verdad? Entonces, quiero darte una explicación biológica. Cuando digo una explicación biológica, estoy diciendo que es una explicación no bíblica en un sentido. Por ejemplo, nosotros estamos hechos aparentemente de trillones de átomos, ¿no?, a la deriva, que se ensamblan entre sí. ¿Me entiendes tú? Y cada uno coopera con otro, ¿no es cierto?, para mantenerse intacto y funcionando por un cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Luego se termina ese periodo de tiempo y comienzan a desmontarse y la persona muere. Pero
estos átomos no se terminan. Al contrario, van a convertirse en otra cosa. Porque todos los átomos que te hacen a ti, aparentemente siempre existieron. Solo que eran algo más antes de ser tú. ¿Me comprendes? El problema que encontramos acá, que estos átomos que te hacen a ti, no piensan. Estos átomos que te hacen a ti no tienen mentes. Estos átomos que te hacen a ti no tienen sentimiento. Entonces, ¿cómo te hacen a ti ser tú? ¿Me has comprendido? Entonces, para todas aquellas personas que no entienden a Dios, déjeme decirte que aquí está la dificultad. La paz con Dios se obtiene porque hemos reconocido que estamos alejados de Dios. Uno de los mayores problemas del hombre es crear su propio sentido de significado en la vida. ¿Cómo creo mi propio propósito en la vida cuando no entiendo la razón por la cual estoy aquí? No son los trillones de átomos que me hacen la que me dan sentido a la vida. ¿Me comprende usted? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La paz de Dios se obtiene porque hemos reconocido que estamos alejados de Dios. Y por eso, regresando a Romanos capítulo 5, versículos 1, 2 y 3, dice: y por tanto, ya que estamos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, entonces esto es un asunto de fe. Es decir, Señor, no son estos átomos, realmente eres tú obrando en mí. Entonces, cuando yo creo que Dios está obrando en mí, tiene un propósito para mí, entonces mañana, después de haber creído, en el momento que te levantes, vas a entender que Dios tiene algo para ti, algo especial, que tu existencia tiene sentido, tiene propósito, y de esa manera tú obtienes la paz con Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 19 dice: y Dios se complació en hacer que toda su plenitud habitara en Cristo y a través de Él. Escuchen bien esto: para reconciliar consigo todas las cosas, ya sean las cosas de la tierra o las cosas en el cielo, las cosas invisibles, las cosas que no se ven, las cosas que se ven, haciendo la paz a través de su sangre derramada en la cruz. Entonces, todo se resume en una palabra: Dios está reconciliando a toda la humanidad, y no solamente toda la humanidad, a toda su creación, a todo el universo, ¿verdad? Y esto fue hecho solamente o mediante solamente una cosa: mediante la cruz de Cristo. Así que si tú no entiendes la razón por la cual Jesucristo murió en una cruz, entonces tú nunca has sido reconciliado con Dios. Tú puedes tener la idea de que Jesucristo está en un madero y que bueno, llevó mis pecados. Es una idea vaga. Esto es algo mucho más profundo, ¿me entiende usted? ¿Por qué? Porque es el momento crucial en donde Dios creó la reconciliación entre Él y el hombre, para que el hombre, mirando a la cruz y entendiendo que debería morir allí y que Cristo tomó su lugar, entonces este hombre diga: Señor, gracias por esto, y ahora tengo la paz. ¿Por qué? Porque Dios satisfizo su justicia. Dios satisfizo su justicia en la muerte de Cristo. Entonces, ¿estás seguro que tú has sido reconciliado con Dios? El segundo punto es importante. El segundo punto, encontramos la paz de Dios. Habíamos hablado de la paz con Dios. Y dije que íbamos a hablar dos tipos de paz. La paz con Dios es algo objetiva, es algo legal. ¿Me entiende usted? Está puesta en la palabra de Dios y está aquí, entonces yo voy a cumplir con lo que dice la palabra de Dios, es objetivo y seguramente voy a tener la paz con Dios. En fin, ya tengo la paz con Dios. Pero la otra cosa es la paz de Dios, que es algo mucho más subjetivo, muy difícil de entender. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Ok?
¿Ok? Ahora, ¿qué cosa quiere decir aquí? Dice, cuando la paz de Dios está puesta a disposición tuya, dice, Dios, esta paz gobernará tu corazón. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estáis afanosos. El apóstol Pablo decía, no te preocupes por nada. No importa lo que va a suceder mañana. No importa, al contrario, ¿ok? ¿Sabes una cosa? Si tienes alguna preocupación, continúa el versículo, Filipenses 4, 6 y 7, dice, si estás ansioso por algo, o sea, si estás preocupado, si hay algo que no está bien, tú has sido reconciliado con Dios, tienes una paz con Dios, pero no tienes esa paz que viene dentro, entonces, ¿sabes una cosa? Lo que tienes que hacer es, díselo a Dios en oración. Y cuando se lo digas, entonces, hazle un pedido con acción de gracias. Es decir, presenta tus peticiones a Dios con acción de gracias. No te lo guardes para ti mismo. Dale a Dios las palabras, aquellas cosas que a veces no puedes decir, pero pues Dios te va a escuchar. Y ¿sabe lo que dice el versículo 7? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Interesante, ¿verdad? Es decir, esa es la manera de obtener la paz de Dios. La paz con Dios es mediante mi reconciliación. La paz de Dios es mediante decirle a Dios aquellas cosas que me preocupan o que pretenden preocuparme, que no deberían preocuparme porque estoy seguro en el Señor. Entonces se las voy a decir en oración, con acción de gracias, y como resultado de eso, esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón, mis pensamientos, ¿ok? Es decir, esta paz de Dios regirá mi corazón. Mi corazón, recordemos, mi voluntad, mi obediencia, mis sentimientos. El centro de mi vida es la paz de Dios que regirá mi corazón. Gobernará mi corazón. Eso quiere decir, me dictará, me influirá. ¿Me entiendes tú? En otras palabras, guardará mi corazón. Pondrá paredes para que los dardos del enemigo no me alcancen. Me pondrá una protección y no dejará que el mal llegue hacia mí. Entonces, ¿qué decimos? Paz es una experiencia en medio del conflicto. No puedes saber que tienes paz a menos que tengas un conflicto. Y aquí comenzamos a entender lo que decía el Señor Jesús en San Juan 16:33, ¿verdad? Paz conmigo. Si me tienes a mí, tienes paz ahí adentro en tu corazón. Pero quiero que sepas, allá afuera tendrás inconvenientes. Tendrás inconvenientes. Esa es la razón, ¿no? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Se hizo una exposición de 2 pinturas que habían quedado seleccionadas con el tema la paz. Y esas pinturas habían quedado seleccionadas y en una pintura se reflejaba un balneario bastante encantador, con palomas y gaviotas volando, un sol maravilloso, completamente cálido, unas aguas cristalinas, aparentemente tibias, humeantes, tibias, ¿no? El paisaje era hermoso, el cuadro hablaba por sí mismo porque aparentaba una brisa encantadora. Cualquier persona que lo mire, no sé si tú estás escuchándome ahorita atentamente, hasta te sentirás un poco caliente porque, ay, qué bonito es esto, ¿verdad? Qué maravilloso. Es un cuadro encantador. Pero se presentó el otro cuadro. Y el otro cuadro era en una bahía, también frente al mar. Pero en este caso el mar estaba embravecido porque los vientos eran fuertes. Entonces las olas se levantaban y aparentemente había una tormenta. El cielo era casi negro, ¿me comprende? El cielo era casi negro, ¿no? Y allí
entre lluvia y todo lo demás, aparentemente los árboles estaban siendo golpeados por el viento. Entonces cualquier persona pudiera pensar, esto qué deprimente, ya tienes frío, ¿verdad? Oh sí, a mí también. Pero de pronto había un sendero, y ahí en el sendero se veía un nido, y en el nido, allí en la pintura, aparecía una gaviota. Y esa gaviota estaba echada, pero el viento que reflejaba la pintura, no le caía allí entre las plumas, y la gaviota estaba echadita con los ojos cerrados. Y decía paz. Y por eso les digo, paz es una experiencia en medio del conflicto. Tú no puedes tener paz con Dios si no has sido reconciliado con Dios. Y tú sabes si no has sido reconciliado con Dios. Y no has sido reconciliado con Dios porque no has entendido, porque no has creído lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Y paz de Dios es esa paz que solamente Dios puede dar a sus hijos. Y acá hay un asunto muy importante, ¿verdad? Porque dice que Dios hace pacificadores a sus hijos. Entonces hay mucha gente que dice, pero no todos somos hijos de Dios. No, y no todos somos pacificadores. Aún muchos en la iglesia tampoco son pacificadores. Y es por eso que Dios necesita la iglesia para evangelizar. Porque evangelización quiere decir proclamar la paz, la reconciliación con Dios. Y por eso necesitamos iglesias evangelizadoras, iglesias misioneras. Pero las iglesias no se hacen, no son los building, ¿no es cierto? No son los locales. Las iglesias está hecha por gente humana, y por eso Dios necesita de ti. Gálatas capítulo 3 versículo 26 dice: todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo. Pero acá está hablando de que los pacificadores son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Entonces, yo estaba pensando y creo que los pacificadores son hijos de Dios en el sentido que comparten el ministerio de Dios y se convierten en partícipes de la obra de Dios por medio de su palabra. Pacificadores son todas aquellas que tienen este sentido de actuar como un hijo de Dios, buscando y trabajando por la paz. Cuando tú miras el Antiguo, el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4, ves toda la Trinidad envuelta en la paz. Al Señor Jesús se le llamó el príncipe de paz. El Espíritu Santo dice que produce fruto que incluye la paz. ¿Me comprende usted? ¿No? En Efesios capítulo 4 dice: hagan todos el esfuerzo por mantener la unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz. Entonces la paz es algo necesario. Y por eso el Señor Jesús nos invita y nos dice otra vez: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mi pregunta en esta tarde o noche para ti es: ¿eres un pacificador? O podrás contestarme como estos chicos de la escuela del cual te hacía mención. Cuando estaba terminando mi tiempo con ellos, alguien me preguntó: ¿y qué debemos hacer? Y tenía toda la intención para decirles: conoce a Jesús, y no podía, porque nuevas normas en la escuela que evitaban que yo pudiera decir esto. Pero no estamos en la escuela, y tú tienes la oportunidad hoy de decirle: Señor, me reconcilio contigo y tengo esta paz contigo, Señor, por medio de Jesús. Pero también quiero tener esta paz de Dios que inunda mi ser. ¿Lo harás? Ora conmigo. Padre Celestial, una vez más, gracias por esta oportunidad. Señor, si hay alguien que en esta noche está escuchando, si hay alguien que necesita esta paz contigo, Señor, te pido en el nombre de Jesús que toque su corazón para que pueda conocer la historia de la cruz y entender, Señor, que era importante, es muy importante reconocer por qué Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y gracias, Señor, porque somos tus hijos y podemos predicar el Evangelio.
un evangelio de la reconciliación a toda aquella persona que te necesita. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos estamos viendo el próximo domingo, 7 de junio. Esperamos, Dios mediante, que sea en vivo desde nuestro local, de nuestra iglesia, y que todos los hermanos que querían venir puedan venir. Vamos a guardar todo lo necesario para que todo esté seguro. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga.